Vía dolorosa a la victoria gloriosa. El Señor nos habla en su palabra en Mateo 16, 21 al 28. En el libro de Mateo, el Señor nos habla en su palabra de un proyecto claro, un proyecto bien definido. No todos lo alcanzan a entender, comprenderlo. En Mateo 16, 21 al 28, el Señor nos dice con toda claridad, hay una vía. La vía dolorosa a la victoria gloriosa. Mateo 16, 21 al 28. Así nos dice la preciosa y bendita palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, y me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: miren, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bendita tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre en medio nuestro. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, no solo al entendimiento, pero a la obediencia. Permítanos comprender y obedecer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vea aquí tan claramente cómo el Señor nos habla en su palabra. Desde el verso 21, en ese solo versículo hay como un sumario del propósito de nuestro Señor Jesucristo al venir. Y lo dice así, con este detalle tan específico, que cambió la historia. Si ustedes ven muchos calendarios o muchas guías, dicen antes de Cristo o después de Cristo. Algo extraordinario ocurre. Y Jesús no le dio sorpresa a los discípulos. Hubieron sorprendido, pero sorpresa no, porque desde el profeta en el Antiguo Testamento se decía cómo iba a padecer, cómo iba a sufrir. Y aquí en este verso Jesús está preparando a sus discípulos, ya llegando casi la hora, y Él se dirige a ellos diciendo: esto es necesario. Miren que esto no es un accidente, esta es una misión. Y Jesucristo se lo explica de esta manera. ¿En qué consiste esto que es necesario?
En el verso 21 de Mateo 16, Jesús deja claro que iba a haber no algo de sufrimiento. Observe el versículo 21 como Jesús se lo dice clarito. Le dice, miren, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer ¿cuánto? Él está diciéndole que esto viene con un tremendo sufrimiento. Y ahora, dése cuenta que él está definiendo que no son maleantes, malhechores, ni mala gente que dice que hacen lo malo, que van a hacer algo malo contra Jesús. Miren que él especifica quienes van a hacerlo sufrir mucho. Dice que eran, ¿quiénes? Los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Era gente que andaba en el santuario, era gente que se congregaba, era gente que iba a la iglesia, era gente que proclamaban los mandamientos de Dios. Y sin embargo, en su mente y en su corazón iba a estar la motivación de hacerlo sufrir mucho en la cruz. Así que Jesús expone esta realidad que es necesaria. Pero pastor, ¿cómo así que es necesaria? Así como Moisés levantó la señal contra todo el veneno de las serpientes que había, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en la cruz para librarnos del veneno del pecado. Esa es la figura que se usa aquí, con que es necesario, porque la paga del pecado es muerte. Y él lo dice en ese versículo 21. Esto es necesario por la redención, para la paga del pecado de cada uno de nosotros. Pero observe que también dice que no se queda en la muerte. El versículo 21 lo dice que como que es un sumario, como que un resumen. Va a sufrir mucho, va a morir. ¿Y qué más dice el versículo 21? Va a resucitar. Así que la preparación era para que no se quedaran contemplando la cruz, o el sufrimiento en la cruz, o su muerte, pero entender el propósito de sufrir, morir, para entonces resucitar. Y así el Señor lo dice claramente en su palabra. Pero ¿qué ocurre? Viene la reacción humana. Versículos 22 y 23. ¿Cómo reacciona Pedro? Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Si Pedro lo que está diciendo es como quien le dice a un amigo, oye, que no te pase eso. No, y que tú sabes que yo voy a pasar por un problema grande, que yo voy a meterme en un proceso, que voy a sufrir mucho. Y el que tiene buena intención, pero no mira el propósito de Dios. Pedro se acerca, mire que se acerca aparte, en privado. Él no trata de ridiculizar a Jesucristo. Jesús está anunciando su sufrimiento, su muerte y su resurrección, y él se aparta, dice. ¿Qué dice el versículo 22? Entonces Pedro, tomándolo aparte, Señor, ven acá, Señor. No permitas esto, Señor. ¿Cómo que tú vas a sufrir mucho, vas a morir? Y parece que se quedó ahí, no escuchó la última parte que Jesús dijo, y voy a resucitar. Pero él dice, yo no quiero ver a mi maestro sufrir. No. Por eso en el versículo 22 él se acerca, pero no está guiado por Dios en ese momento. Y Jesús se lo aclara así cuando él le dice, Señor, ten compasión de ti, como quien siempre habla del beneficio, de la conveniencia personal, individual, egocentrista. Y aquí es donde el Señor define qué estaba ocurriendo en ese momento. Dice, verso 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate
de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Cuando quitamos nuestra mirada de las cosas de Dios, cuando dejamos de enfocar nuestro propósito, ¿por qué vengo al santuario? Porque quiero que Dios sea glorificado. Quiero adorarle, quiero alabarle, quiero darle gracias por todo lo que ha hecho. Si pongo énfasis en los detallitos, en la inconveniencia y las cositas que hacen los hombres, nos distraemos del propósito principal. Así es. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo cuando habla de dónde debemos poner la mirada. No en las cosas de los hombres. Los hombres pueden hablar mucho que van a hacer y van a deshacer, pero el que es todopoderoso es Dios. Así es. Y el hombre trata de meternos miedo y preocupación o alimentar nuestras debilidades, como que tú te mereces una escapadita, para alejarte de poner tus ojos en el Señor. Y esto es el énfasis que Jesús hace en el verso 23 cuando dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesucristo, cuando vino a morir por nosotros, vino a librarnos de la condenación del pecado, que es la muerte y muerte eterna. Oiga, cuando usted escucha la palabra redención, es bueno que usted la relacione con una cosa así como tu deuda ha sido pagada, ya no debes nada. ¡Qué alivio! Usted se acuerda cuando iba al colegio y venía el tiempo del examen final y usted entraba al salón y el profesor, viendo toda su preocupación y su tensión, lo llama por su nombre y le dice, estás eximido. Uno hasta que saltaba de alegría. Oye, me maté toda la noche estudiando, pero qué alegría. Me libré del examen final. Imagínese a sí mismo que su nombre esté en el libro de la vida. Y en el gran día de su venida, el Señor te dice, estás eximido. Tu pecado ha sido... Por eso era necesario que sufriera y que muriera. Porque el Señor te quiere eximir de tus pecados. El Señor te quiere hacer libre. Por eso Él sufre y muere en la cruz. Y aquí el Señor entonces pasa a la siguiente etapa. Después que deja claro el propósito y por qué esto es necesario. Verso 24 ahora se dirige a su discípulo. ¿Por qué se dirige a su discípulo? Porque eso era una conversación aparte que hizo Pedro. Pero Jesús tomó esa oportunidad para dar una enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza en el verso 24 de Mateo capítulo 16? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome qué cosa, tome su cruz. Jesús estaba anunciando que él iba a ir a sufrir a la cruz. Y Jesús estaba anunciando, mira, si tú quieres ser mi discípulo, como le dice Pablo a Timoteo, paga el precio del evangelio. Sufre si es necesario, pero recuerda que hay un propósito. ¿A quién seguimos? Y Jesús aquí en el versículo 24 te está diciendo, toma tu cruz, pero no te quedes ahí en tu cruz, enredado en tu problema, en tu dificultad. Toma tu cruz, pero sígueme. Toma tu problema, pero sígueme. El Señor te está diciendo hoy que Él sabe que hay dificultades, que hay problemas, que hay sufrimiento, que hay dolor. Pero sígueme. ¿Cuántos pueden escuchar a Jesús diciéndonos, toma tu cruz y sígueme? Amén. No te quedes allí enredado en tu problema. El Señor te dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Vengan a mí. Sígueme. Y ahí sigue diciéndole el Señor, verso 25, cosas que nos impiden tomar la cruz y seguirle. Verso 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida,
Yo estoy en lo mío, Señor, yo estoy luchando, tratando de ver cómo le hago, cómo sobrevivo. El Señor no quiere que tú sobrevivas, quiere darte vida eterna, vida abundante y con propósito. Por eso Él te dice en el versículo 25, ¿cuál es tu afán? Resolverlo todo, salvarte. Pero el que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué va a ocurrir? Así que esto se va poniendo más profundo. Que quiera ser mi discípulo, tiene que superar la primera barrera, la primera dificultad. Niéguese a sí mismo, el yo. Tome su cruz y siga. Pero ¿sabes qué? Hay muchas cosas pendientes que hacer, que queremos resolver. Y el Señor te está diciendo, hay prioridades. La prioridad más grande es tu salvación y vida eterna. Y por eso, en el verso 26, Él hace el contraste. Dice, esta comparación. Te metes a resolver y a hacer todo lo que tú necesitas, que no quieres quedarte en ese problema, en esa dificultad. Pero el Señor te pregunta en el verso 26, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? El Señor no quiere que tú te pierdas en tantos afanes que no duran. El Señor te está diciendo, pon cuidado en esto, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo y perder tu alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor te está diciendo hoy, cualquier cosa en la que tú te estés afanando, hay algo mejor, que es su gloria eterna. Obsérvelo en lo que el Señor dice en el verso 27. Haz el contraste. Compara todo lo que el mundo te puede dar. Verso 27 te dice, porque el Hijo del Hombre vendrá ¿en qué? Cuando usted observa la propuesta de Jesucristo, lo que Él te está diciendo, que le pongas valor a algo que dura y perdura en su reino eterno, su gloria. ¿Qué te puede dar el mundo que dure? ¿Por cuánto tiempo? Viene y desaparece. ¿Qué te puedes llevar si mueres hoy? Pero si estás en Cristo, puede ser recibido en gloria. Mira el verso 27. Jesucristo habla claramente. Está diciendo, si hay que sufrir, sí. Que hay que morir, sí. Pero hay resurrección, hay vida eterna en su gloria. Haga ese valor en sus prioridades en la vida, poniendo no solo los ojos en las circunstancias, pero en lo que tiene Dios para cada uno de nosotros. 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Fueron solo para los tesoros terrenales que se pierden? ¿O has hecho tesoros en el cielo donde el ladrón no puede llegar ni el hollín? El Señor te está preguntando esta mañana, ¿dónde está tu prioridad? ¿De qué te vale ganar todo el mundo y perder el alma? Enfócate, verso 27, cuando Cristo venga en su gloria, dice. Y el verso 28 nos dice, para aquí muchos se confunden con este versículo 28. Porque cuando escuchan la expresión dicen, pero ¿cómo así? Verso 28 dice, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Él estaba explicando que iba a sufrir mucho, que iba a morir, iba a resucitar. Pedro reacciona, sufrir, morir, tal cosa no te acontezca. Y Jesús hace tanto énfasis en que la preocupación por las circunstancias a resolver
nos distraen de la propuesta gloriosa de nuestro Señor, donde su victoria sobre la muerte en la resurrección le está diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Se dan cuenta por qué el mensaje habla de la vía dolorosa a la victoria gloriosa? Porque Jesús quiere que en Él tengamos la fortaleza de pasar cualquier sufrimiento que pueda hacer el hombre. ¿Qué puede hacer el hombre que impida la victoria gloriosa de Dios? Nada. Entonces Él hace este énfasis de que, mira, algunos no van a entender esto hasta el día que vean al Señor Jesús venir en su gloria con su reino. Entonces se dirá: oye, mejor yo hubiera muerto por Jesucristo que vivir eternamente en la condenación. Ese es el contraste del versículo 28 que muchos no alcanzan a entender. ¿Cómo es que muchos no gustarán la muerte? Ustedes saben cómo se consigue la harina del trigo. Si el grano del trigo no muere, no hay. Por eso él habla de la muerte como que, cuando usted entiende que ese es un proceso necesario, está establecido que el hombre nazca y muera una sola vez. Pero en Cristo hay vida eterna en su gloria. Y entonces el Señor quiere que tú mires como Él miró a la muerte, como, ¿qué más puede hacer? Destruir este cuerpo cuando Dios me va a dar un cuerpo nuevo. Me va a dar un hombre nuevo. Entonces, ¿qué temor? ¿Qué temerle a la muerte si Cristo la venció? Entonces yo puedo decir: prefiero la gloria de Cristo que andar con miedo por la muerte. Y hay gente que celebra la muerte como, qué terror. En Halloween ustedes ve cómo lo promueven mucho, la muerte, ten cuidado que te agarra, te jala por los pies. Entonces te meten en miedo. Y el Señor te está diciendo que si tú estás en Cristo, el que está en Cristo, no hay muerte que pueda detener la victoria gloriosa. Entonces, ¿cuántos estaremos dispuestos a andar la vía dolorosa para llegar a la victoria gloriosa? Es el llamado del Señor en su palabra esta mañana para cada uno de nosotros. Si hay problemas, si hay sufrimiento, si hay dolor, Jesucristo fue llamado varón de dolores. Entonces Él sabe qué es eso. Y Él le dijo a los discípulos: voy a padecer mucho, pero quiero que ustedes recuerden una cosa, verán, que cuando viene el Hijo del Hombre en su reino, la muerte no será nada que temer. Por eso la expresión aquí es un poco difícil de manejar cuando dice: muchos aquí hay que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ya para muchos será tarde. Mejor hubiera muerto por Cristo. Usted ve que Él lo dice así. Verso 25: porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepultura, tu victoria? Si en Cristo hay una victoria gloriosa. Si estamos dispuestos a caminar la vía dolorosa hacia la victoria gloriosa. ¿Cuántos pueden creerle a Jesucristo? Ustedes que tienen unas Biblias que a veces está como con letras en rojo, ustedes se dan cuenta que Jesucristo está hablando aquí profundamente para cada uno de nosotros, y no que alguien dijo por ahí. Jesucristo lo dijo así. Ustedes verán cosas maravillosas y gloriosas después que ustedes hayan pasado por un poco de tiempo. Y la gente me dice que, ¿cómo que si uno va a sufrir un poco de tiempo? ¿Tú sabes cuánto tiempo llevo yo sufriendo y luchando? Y entonces el Señor te va a decir: haz la comparación.
¿Cuánto tiempo tú puedes estar sufriendo y luchando? ¿Cuántos años? Compara eso con eternidad. ¿Cómo queda eso? ¿Mucho o poco? Entonces, mucho es la eternidad gloriosa, pero poco es lo que podamos sufrir por Cristo y morir por Cristo para hallar vida eterna. El Señor te dice esta mañana, tú puedes establecer tus prioridades, negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirle a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él no dijo que iba a resucitar y no resucitó. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Esa es la diferencia de muchos cuando se oye esa canción que dice del pesebre a la cruz, de la cruz a la tumba y de la tumba a la gloria. Es un proceso que Jesús en este pasaje lo está diciendo, voy a sufrir mucho, sí voy a morir en la cruz, pero voy a resucitar. Esa es la fuerza de nuestra fe, de que aunque tenga que padecer, valdrá la pena si el Señor nos llevará a su victoria gloriosa. ¿Cuántos en esta mañana queremos decirle al Señor, sí Señor, tú conoces mi lucha, conoces mis pruebas, conoces mis dolores mejor que nadie, pero tú me pides que ponga mis ojos y mi confianza en ti, para caminar la vía dolorosa hacia la victoria gloriosa. Cuando nos enfocamos en Jesucristo y no dejamos distraernos de las cosas del hombre, como le dijo Jesús a Pedro, ¿por qué no pones los ojos en las cosas de Dios, en las cosas de arriba? Verás que es más fácil pasar la tormenta si Cristo a tu lado te va fortaleciendo. ¿Cuánto en esta mañana queremos decirle al Señor, sí, ya acepto que tú hayas sufrido y muerto en la cruz por mí? Tú ocupaste mi lugar, me exoneraste de mi maldad. Tú mereces mi obediencia. ¿Cuánto en esta mañana pueden ponerse de pie y decirle, Señor, gracias porque eso era necesario para que yo pudiera tener vida eterna? ¿Cuánto en esta mañana nos ponemos de pie y le decimos, sí Señor, tu muerte no fue en vano, tu sufrimiento no fue en vano, si tengo que sufrir y morir por ti, así como tú lo hiciste por mí? Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva, preciosa y poderosa. Nunca vuelve vacía y cumple el propósito por la que tú la envías, Señor. El camino puede ser estrecho, largo, doloroso, pero nos lleva a la victoria gloriosa en Cristo Jesús. Señor, no permita que lo que nos ofrecen los hombres nos distraigan de las cosas maravillosas en tu gloria, Señor. Danos esa inspiración que solo el Espíritu Santo nos puede guiar. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.